El Ministerio Jesús el Buen Pastor es un programa de la Iglesia Cristiana Emmanuel, y el día de hoy, en nuestro segmento Directo al Punto, hablaremos sobre la apatía espiritual. Apatía espiritual. Habacuc, capítulo 3, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Con pasión David decía: Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Salmo capítulo 122, versículo 1. El rey David también dijo: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo capítulo 63, versículo 1. Debemos enamorarnos de Dios. Debemos buscarlo como nunca. Debemos servirle con todo nuestro corazón. Señales de la apatía espiritual. Primer señal: pérdida de nuestro primer amor hacia Dios. Tenemos un ejemplo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5, con referencia a la iglesia de Éfeso. Dice la Escritura: Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios, y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. El versículo dice que esta iglesia había perdido en cierto modo la pasión por Dios. Quizá solo servían a Dios por compromiso, pero ya no lo hacían con el mismo entusiasmo. También nos dice que debemos identificar en qué estamos fallando para rectificar o cambiar. Y nos dice que hagamos lo que hicimos antes, pero con todo nuestro corazón. Señal número 2 de la apatía espiritual: indiferencia hacia las cosas de Dios. Y tenemos un ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42, la historia de dos hermanas, Marta y María. Dice la Escritura que Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esta historia muestra dos contrastes: una persona enfocada en Dios y una persona distraída en las cosas de este mundo, en los afanes de la vida. No te desenfoques, define tus prioridades. María tenía un espíritu sensible dispuesto para Dios, porque no estaba saturada con los afanes de este mundo. Marta no pudo entender ni valorar el hecho de que el Rey de Reyes y Señor de Señores
había llegado a la casa. Tenemos un reto y debemos ser sensibles en el terreno espiritual. Señal número 3 de la apatía espiritual: la desobediencia. Encontramos un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 6 al 11, y la escritura dice: la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. Se refiere a la historia de Adán y Eva cuando pecaron, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? Es evidente que la desobediencia de Adán y Eva produjo separación entre ellos y Dios. Esta separación empezó a producir en la raza humana apatía hacia Dios. Por eso dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios 28, versículo 13. Señal número 4 de la apatía espiritual: el temor excesivo, un temor irracional. Encontramos una historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 31 al 35, donde Jesús habla con sus discípulos, y esto es lo que sucede. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. El temor puede ser otra razón para desenfocarnos de Cristo. Le sucedió a Pedro. ¿Cuántas veces tenemos miedo que nos critiquen por causa de Jesucristo? El temor hace que no testifiquemos de Cristo y muchas veces callamos y no proclamamos el Evangelio de Cristo. Pero tienes que ser valiente y tienes que ser esforzado en el Señor. Señal número 5 de la apatía espiritual: el amor al mundo, el amor a las cosas, a los afanes de esta vida, a las atracciones de este mundo. Encontramos un pasaje en 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, y dice: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas era una persona, un compañero del apóstol Pablo, que lo ayudaba constantemente, pero el amor al mundo hizo que dejara su compromiso hacia Dios en el ministerio. Tú ya no eres del mundo, por tanto,
no debes seguir los deseos de este mundo. Tú fuiste comprado por precio de sangre, por medio de Jesucristo. Dios anhela que tú tengas comunión con Él, porque como dice en su palabra, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Amigo, oyente, no seamos más indiferentes con Cristo, sino tengamos comunión con Él. ¿Estaríamos dispuestos a comenzar de nuevo y vivir una vida plena, una vida apasionada por Cristo? Muchas gracias por su sintonía. Queremos invitarle en este día a que desarrolle una intimidad profunda con el Señor. Oremos. Eterno Dios, queremos pedirte que avives nuestro amor por ti a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.